Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. En este caso vamos a hablar un poco de The End of Oak Street, el final de la calle Oak, como se conoció acá en Argentina, de David Robert Mitchell. David Robert Mitchell, un director que personalmente me encanta, que es el encargado, es el creador, el director de una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, que es It Follows, y un director con una obra muy variada y al mismo tiempo muy espaciada, ¿no? Es un director que en más de 15 años de carrera ha tenido solo 4 películas. Han pasado 8 años desde su última película hasta The End of Oak Street, ¿no? Under the Silver Lake, que fue en 2018, fue en realidad su última película hasta este reciente estreno. Y bueno, después también 4 años o 3 entre It Follows y Under the Silver Lake. Y no recuerdo muy bien ahora entre su ópera prima y It Follows, pero me parece que también pasaron un par de años. En definitiva, un director que filma poco, que es cierto que después de Under the Silver Lake entró como en esa suerte de prisión hollywoodense, como se le conoce en el ámbito del cine, prisión en la cual podemos enmarcar a otros directores que han realizado películas bastante ambiciosas y poco entendidas, ¿no? Directores que han empezado con películas independientes o películas de menor presupuesto y que para su segundo o tercer esfuerzo realizan una película maximalista, eh, una película que no es, digamos, abierta al público, ¿no? Que se presenta más como un misterio, como una cosa pseudo incomprendida, vamos a decirlo de alguna forma, donde podemos, bueno, incluir, por ejemplo, al director de Donnie Darko, que después Donnie Darko hizo Southland Tales y bueno, ahí quedó. Quedó ahí encerrado para siempre en el caso de él. Pero después podemos nombrar otros ejemplos que si bien no quedaron enmarcados en esa especie de prisión durante tanto tiempo, porque es verdad que después siguieron filmando y porque quizás con otro nombre ya puesto en su resumen, no tuvieron ese infortunio. Tenemos, por ejemplo, a Paul Thomas Anderson, ¿no? Con Inherent Vice, que fue medio una película que, que no estuvo pensada quizás tan abiertamente para un público mayor, ¿no? Es una adaptación de una novela de Pynchon, es una película que no te lleva de la mano, eh, como quizás sí lo hace One Battle After Another, que justamente es otra adaptación de Pynchon, me parece un poco más accesible para el público. En definitiva, David Robert Mitchell no venía filmando, termina haciendo Under the Silver Lake en 2018 y bueno, como mencionaba antes, se quedó ahí en el tiempo. Y uno pensaba que quizás su regreso iba a ser con algo mucho más chico, algo parecido a It Follows, algo que sea más enmarcado dentro del género. Y si bien es cierto que vuelve dentro de una película de género, porque estamos hablando de una película de ciencia ficción, es verdad que creo que nadie se esperaba que su regreso después de estar en esa suerte de prisión sea con una película abiertamente comercial y abiertamente mainstream como lo es The End of Oak Street. Al menos en su paquete de presentación, porque me parece que acá es interesante empezar a hablar de la película con respecto a su paquete de presentación, el marketing, que no tiene nada que ver con el propio Mitchell, pero que bueno, juega dentro del paquete de la película, y lo que termina siendo, lo que termina estando dentro de la película. En principio la película se vendía como una suerte de regreso de los incontables que hemos visto durante estos últimos años, incluso de la mano del propio J.J. Abrams, que es como el estandarte de esos revivals Spielbergianos, bueno, de las producciones de Amblin de los 80, Joe Dante un poquito también. Uno esperaba como ese paquete ya prefabricado, jugando un poco con la nostalgia, ¿no? Queriendo retrotraernos a esa época. Que si bien creo que tiene algunos ejemplos exitosos, es verdad que a la larga son producciones que han quedado o que se estrenan y ya parecen viejas, ¿no? Em, entonces, cuando uno miraba esta película, cuando uno miraba los trailers, daba un poco de, vamos a decirlo, temor, de miedo, preguntarse qué estaba haciendo David Robert Mitchell en ese tipo de producciones.
Al mismo tiempo uno puede pensar, bueno, pero It Follows es una película que nos retrotrae todo el tiempo a Carpenter, que tiene situaciones que están calcadas en forma de homenaje o de relectura, porque no es un homenaje, digamos, eh, vacío, sino que es algo mucho más interesante. Por algo It Follows es lo que es. Con un poquito más de sustancia. Entonces, claro, uno ve eso y dice, es verdad que David Robert Mitchell ha jugado ya con retrotraernos a otra época, viajar hacia otra época, tomar alguna de sus influencias y aportarle una lectura nueva. Y me parece que acá, para alegría de todos, para alegría tanto del espectador común, que va a ver una película bastante disfrutable y súper entretenida, y también corta, ¿no? Que es algo eh, para nada menos importante, digo, en una época donde hay películas de 2 horas, 2 horas y media, incluso de hora 50, acá tenés hora 40, pocos personajes, un par de situaciones y una película más que nada construida en secuencias, ¿no? Pero bueno, después voy a abordar eso. Pero lo que quería decir con respecto a los 80s y bueno, y retrotraernos a otro tipo de producciones. Acá claramente volvemos a ese lugar Spielbergiano de Amblin, que quizás no se veía tan presente en sus otras películas, perdón, no se veía tan presente en sus otras películas, pero es cierto que con el nombre de Joe Dante, que mencioné antes, uno dice, pará, porque es verdad que Amblin tenía ese costado más Spielbergiano, más esperanzador, más lúdico, pero al mismo tiempo Amblin también tenía películas de Joe Dante, que Joe Dante es un director de la escuela de Spielberg, pero que al mismo tiempo aportaba un aspecto un poco más visceral y violento dentro del marco que podía realizarse en las películas de Amblin, em, que era un diferencial de Spielberg. Digo, Gremlins, como película más icónica de Dante, es una película que tiene, bueno, toda la cuestión lúdica, toda la cuestión familiar para todo público que podía llegar a tener una producción así, al mismo tiempo tenía escenas de muerte bastante eh, jugadas, ¿no? Dentro de ese tipo de producciones. Entonces, cuando uno piensa en Joe Dante y cuando uno piensa en el resto de las películas de David Robert Mitchell, puede encontrarse con similitudes. Especialmente porque uno cuando ve las películas de Mitchell desde afuera, es muy difícil en este momento de su carrera verlas por separado y no pensar qué carajo tiene que ver una con la otra, ¿no? Digo, It Follows es una película que homenajea a Carpenter, que es una película ya insignia del género, eh, influyente a más no poder en las 15 películas, perdón, los 15 años posteriores a su estreno. Es inescapable pensar en It Follows cuando uno ve películas tan recientes como Leviticus, ni hablar Smile, Smile 2. Después tenés una película maximalista, de repente una reversión de Mulholland Drive con elementos de Robert Altman, con elementos justamente pinchonianos. Y después de eso tenés esta película que remite a un cine de aventuras y a un cine más de los 80, con toquecitos de, bueno, de violencia, como mencionaba antes. Pero me parece que lo que nunca falta en las películas de David Robert Mitchell es una mirada sobre la familia, sobre las disfuncionalidades familiares, sobre los problemas que tiene que conllevar adelante una familia. Y lo que me parece interesante de esta película en particular es que en el resto de sus películas no hay un núcleo familiar tan presente. Digo, It Follows es una película famosa porque no tiene los padres, ¿no? Porque no aparecen los padres, la única madre que aparece mata a su hijo. Las otras dos madres, que son la madre de la protagonista y no me acuerdo la madre de qué otra de las chicas del grupo ahí de amigos, aparecen en una sola escena. En definitiva, no existen los padres directamente. Under the Silver Lake sigue la misma tónica. Digo, Under the Silver Lake no deja de ser una película donde hay un joven perdido, sin rumbo, que explora la ciudad, cual adolescente eterno se queda fijado, sin ninguna autoridad que lo lleve, ¿no? Digamos, es una película de tropiezos, Under the Silver Lake, del personaje, este adolescente eterno cayendo de un lado a otro sin ningún tipo de rumbo y dirección, ¿no? Y encima metido en el mismo Hollywood, lo cual, bueno, eh,
en un análisis quizás más largo de la película se puede explorar un poco más. Y en definitiva acá, lo que es distinto, en mi opinión, es que la familia siempre está presente a nivel físico, ¿no? No deja de tener las disfuncionalidades familiares que tenían el resto de sus películas, pero acá sí tenés más enfrente al personaje del padre y la madre. Porque aparte del padre, en It Follows ni siquiera existe. O sea, el padre de It Follows es como una figura completamente ausente. No se lo menciona ninguna vez y tiene que ver un poco con la mirada hacia lo masculino que tiene esa película. Y acá, en cambio, hay mucho juego con el padre, como persona física que aparece en la película, en el caso que es el personaje de Ewan McGregor. Dicho esto, no deja de estar presente todos los problemas que tienen las familias en las películas de David Robert Mitchell. O sea, las disfuncionalidades siguen estando. El conflicto central de la familia no deja de ser que los padres están a punto de divorciarse o la madre se siente completamente encerrada en ese mundo y quiere divorciarse de un padre que le patea la conversación del divorcio, de la separación, durante toda la película, ¿no? Una relación que claramente se nota acabada, terminada, que solo se sostiene por esa ilusión del sueño americano, del barrio en el que están viviendo, pero que no tiene razón de ser. El padre está, digamos, en modo automático, incluso mintiéndole a ella con el estado de su trabajo, porque en realidad está desempleado, pero no le quiere decir, y la madre se imagina como una escritora que escribe sobre las penas, sobre el sufrimiento que pasa durante su vida familiar y los hijos en cualquiera. Que los hijos en cualquiera es como un poco la tónica del resto de las películas de él. No, pero acá el foco está puesto en los padres, no está puesto en los niños. Es verdad que tienen sus tramas, tienen, digamos, sus momentos de brillo propio, pero al mismo tiempo uno piensa en los niños y piensa en el hijo de ellos que tiene un arco con el cual no hace casi nada, ¿no? Como que él fabrica un arma que no hace daño, no puede lastimar a ningún dinosaurio, que no mencioné hasta ahora, pero en la película hay dinosaurios. No puede hacer nada contra los monstruos, contra los dinosaurios que aparecen en la película. Y una hija que, sí, es verdad que tiene un conflicto, ¿no? Más que un conflicto, es como una revelación más hacia el espectador de su homosexualidad, ¿no? Y bueno, del encuentro que tiene con otra chica durante la película. Pero la realidad es que yo personalmente siento que no es lo importante y que el foco está puesto en cómo la influencia de esos padres disfuncionales terminan afectando la vida de sus hijos, porque no están acompañados, porque no encuentran en su familia el apoyo que quizás sí ven en el resto de las familias de ese vecindario. Pero no deja de ser todo puras apariencias, porque digo, al fin y al cabo la película está estructurada, como mencioné antes, en una sucesión de secuencias de acción y demás, donde es medio un sálvese quien pueda. Digo, los vecinos se odian y se putean, nadie llega a tiempo a salvar al otro, los niños se quieren pelear todo el tiempo. No, tenés toda la subtrama del hijo de ellos que quiere ser cagado a trompadas por el vecino de otro, porque el hijo, perdón, por el hijo de otro vecino, porque este otro protagonista le pegó a su hermanito pequeño. Entonces, digo, son puros conflictos, salvo por las situaciones que termina atravesando la familia para entender un poco más aquello que no entienden el resto de las familias. eh, es un barrio completamente quebrado, digo. Incluso yo cuando lo empezaba a ver, miraba los planos y miraba un poco la fotografía de ese comienzo, y está todo planteado como un gran idilio, ¿no? Como todo un sueño que en realidad no existe, que es pura superficie, es pura cáscara, y que poco a poco, a medida que van pasando la noche, el día, y se empieza a presentar el conflicto, ¿no? De estos portales que traen a los dinosaurios o que devuelven a la gente a otra época, es cuando vemos la verdadera cara de las cosas. Y no es, perdón, y solo es la familia principal, que no recuerdo ahora exactamente el apellido de la familia,
pero solo es la familia principal la que termina de entender ese algo más para traer de nuevo eh, a las cosas a su estado de normalidad. E incluso es a través de la muerte que tienen que entender la gravedad de la situación. Yo no sé si esto es, a ver, no necesariamente siempre hay que tener en cuenta el contexto personal de el director o el autor de una obra para leer la película. O sea, la película tendría que sostenerse por sí sola. Pero me parece que es un poco evidente con el tributo o la dedicación al padre de David Robert Mitchell, que falleció entre película y película. Me parece que tiene un poco de ver con cierta reconciliación pseudo Spielbergiana, porque a Spielberg le pasó lo mismo con su padre, eh, para poner al personaje de Iwan McGregor en un lado más benevolente sobre el final. Después, otra cosa que quería hablar brevemente es que es fundamental tener este tipo de directores que, sin importar la producción, no dejan de imponer su estilo, ¿no? A ver, todos queremos a los autores que hacen sus películas y claramente cuando uno arranca a verla se nota ya desde lejos que es una película de él, Scorsese, Spielberg, De Palma, pero bueno, incluso podemos ser más recientes, Jordan Peele, Paul Thomas Anderson, digo, son producciones que ya vienen cargadas con cierto peso a sus espaldas, donde vos te das cuenta que es de ellos. En el caso de David Robert Mitchell me parece que entra en otra categoría, sin dejar de ser autoral, de directores, o bueno, autores en este caso, que eh, el estilo está más visible a partir de la forma, ¿no? Me parece que es difícil darse cuenta desde un primer momento que es una película de él, pero si hay algo que tiene David Robert Mitchell es, va a ser un poco arbitrario lo que voy a decir, porque otros directores también lo hacen, pero es muy difícil de explicar cuando vos ves una película de él y te das cuenta de esos segundos donde deja un poco más un plano, la duración de un plano, donde elige movimientos de cámara que van a contramano de lo que te podrían enseñar en la escuela de guión, quizás un paneo hacia un personaje. Para mí, la escena más famosa de su, o la escena más famosa no, pero digo, la escena más icónica con respecto a eso, esto de su filmografía, es ese momento en It Follows donde Micah Monroe se está mirando al espejo, se está maquillando, y el plano dura más de lo que tendría que durar, porque a él le importan esos momentos. Le importan los momentos de los personajes están eh, solos, donde se siente como más intimista la cuestión. A David Robert Mitchell le importa más el momento de en The End of Oak Street, donde la pareja de los padres se ven con dos dinosaurios que están teniendo sexo y ellos se sacan una foto. Digo, esos momentos que no están en otros blockbusters, que en estas películas comerciales pasarían, eh, o sea, directamente no ocurrirían, perdón, acá pasan de una forma que me parece muy especial. Y es difícil describir con palabras qué es ese especial de las películas de David Robert Mitchell, pero cualquiera que haya visto It Follows y cualquiera que vea esta película se da cuenta de que hay paralelismo entre esos momentos. Yo, It Follows es una película que veo constantemente, la veo 2 veces por año a veces, y siempre estoy descubriendo cosas. La última vez que la vi, que se la mostré a otra persona que no la había visto nunca, yo la miraba ya con otros ojos, miraba un montón de detalles que quizás no tenía en cuenta las primeras veces y me quedé con un plano muy específico que es el plano donde ella, antes de ser contagiada por la maldición y después de tener sexo con este tipo, eh, Mitchell decide filmarla a Micah Monroe en el auto acostada y tocando como una margarita o no me acuerdo qué flor es, y hace como un cenital, un plano de detalle cenital de la mano tocando la flor. Algo que después se relaciona con el momento donde vencen al monstruo en la pileta y un mismo plano cenital, plano de detalle cenital, muestra la mano de ella acercándose a la pileta donde se murió el monstruo y la sangre, eh, digamos, apoderándose de la pileta. Antes del corte a, bueno, el montaje final de secuencias con los personajes y demás. Ese tipo de momentos también están presentes en The End of Oak Street. Eh, entonces, a mí eso me parece maravilloso. Me parece maravilloso que un director agarre una película comercial y pueda seguir imponiendo su estilo, que pueda seguir tomándose esas libertades de tener secuencias donde uno piensa que un personaje está haciendo algo extraordinario, que nos saca un poco del verosímil de la película, pero que luego recibe sus consecuencias.
un director que, perdón, voy a hacer un spoiler, así que si no la vieron, paren acá, pero un director que no tiene miedo de, en un principio, matar a un personaje principal, para luego tampoco tener miedo de volverlo a traer a la vida de una forma, para mí, completamente justificada, y que haga como ese doble revés, ¿no? Ese doble giro de guión para sorprendernos con una muerte y después sorprendiéndonos con la resurrección. Me parece que es un director que no tiene miedo a esas cosas y que a mí me produce mucha alegría que, independientemente de la película que esté filmando, siga teniendo ese toque personal. Y otra cosa más, dicho sea de paso, independientemente de tener esos momentos, a mí esta película, en términos de secuencias, me parece la mejor, la que mejor filmada está de él. O sea, en los momentos donde se tiene que poner la cámara al hombro, por decirlo de algún momento, por decirlo de alguna forma, perdón, y filmar con oficio, filmar una secuencia de acción con oficio, eh, es la mejor película de él. De hecho, la escena de la muerte de Iwan McGregor, que es ese plano secuencia completamente Spielbergiano, es increíble. Cómo pasa de un personaje al otro, cómo el foco de la acción en esa calle mientras los persigue este, creo que es un tiranosaurio, no sé qué es, va cambiando de la perspectiva de un personaje al otro hasta culminar en la muerte de Ewan McGregor. Es impresionante. Y después otras escenas de presentación donde donde distintos personajes conviven en un mismo espacio, eh, con ese paneo que reajusta con zoom muy parecido a lo que hace Spielberg en Tiburón, con esos traveling casi en diagonal. eh, por ejemplo, el personaje de Anne Hathaway arreglando algo de su jardín y pasando a los pibes que pasan por atrás de la cerca, son momentos increíbles. O sea, una economía y una síntesis de recursos para narrar determinadas escenas que me parece impresionante. Entonces, para mí, una película que tiene esos dos mundos donde puede convivir el puro oficio de cómo filmar una secuencia de acción y además tener esos toques personales de él, a mí me cierra por todos lados. Y como dije antes, me da mucha alegría, me pone muy contento de que independientemente de la película que estemos viendo, después de tantos años sin filmar, sigamos viendo el toque personal de David Robert Mitchell. Así que bueno, espero que de acá a la próxima película, que entiendo que es una secuela de It Follows, por lo que está confirmado, eh, pasen menos años, porque es un tipo que me encantaría poder ver más seguido en el cine, pero que al mismo tiempo, al tener pocas películas, vale mucho la pena revisitarlas y quizás dedicarle un fin de semana cada tanto para encontrarnos con un autor que no está tan, digamos, presente en la superficie, pero que si uno se toma el tiempo para explorar un poco más allá de sus películas, va a encontrarse con muchísimos detalles y muchísimos puntos en común en películas que son completamente distintas y que uno puede elegirlas para distintos momentos. Un director como los que quizás ya no existen más, porque hoy por hoy el autor se tiene que consagrar y se tiene que presentar a viva voz. Y lo digo con directores que me gustan, como Jordan Peele, que también comparte con otros que no me gustan, como Ari Aster, ¿no? Hoy todo tiene que ser con bombos y platillos. Y él me parece que convive en esa suerte de showdanteísmo que mencionaba antes, que hoy es muy escaso. Es muy, muy escaso ese tipo de. Son muy escasos esos tipos de directores. Si no la vieron, no creo que le quede mucho más en cine, porque lamentablemente todas las películas duran una semana. Pero bueno, espero que la puedan ver y la disfrutan en cines. Y que obviamente vean las películas de David Robert Mitchell si es que no las vieron. Y si alguna vez vieron Under the Silver Lake y las repelió un poco, vale la pena una segunda mirada porque yo soy de esas personas que después de It Follows la vio Under the Silver Lake, se decepcionó un montón porque esperaba una cosa parecida y es algo, entre comillas, completamente distinto, pero que con cada revisión es una película que me encanta aún más. Así que bueno, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en la siguiente ocasión.